Abra la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan. Juan está antes de Apocalipsis, ¿yo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer 3 versículos. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Sabe, hermanos, por muchos años hemos oído prédicas, ¿verdad?, de diferentes tipos. Algunas personas, casi la mayor parte de las prédicas son condenatorias, y casi todos sus mensajes lo dejan a uno sin esperanza muchas veces. De repente uno se enfrenta con una predicación donde le dicen a uno dónde va a ir a parar un tipo de persona después de la muerte y dónde va a parar otro tipo de persona, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Casi nadie, ¿verdad?, nos enseña qué debemos de hacer, cómo podemos librarnos de eso. No necesitamos que alguien nos enseñe nuestros errores, necesitamos que alguien nos enseñe cómo corregirlos. Casi siempre el ser humano en su interior, lo que Dios puso en su conciencia allá adentro, le dicta si está bien o está mal. Así que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho o hacemos o hace el mundo, en su corazón, en su interior, Dios dejó la conciencia que le dice qué cosa está bien, qué cosa está mal. No creo que haya uno solo que piense en su corazón que tomar licor, por ejemplo, sea bueno. No hay ni uno solo, ni al que le gusta siquiera. Él sabe que lo que está haciendo es dañino porque su corazón se lo dice. Pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que se llama rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas. No basta con decir venía Cristo, o venía a la iglesia, o aceptaba a Cristo. Muchas de las cosas y frases que nos dicen a nosotros y que algunos de nosotros vivimos por años. Yo viví en la iglesia evangélica, pero nunca había experimentado lo que es que Dios rompa cadenas que lo persiguen a uno y que vienen desde la niñez. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas cosas pequeñas que nos hacen daño en toda nuestra vida personal. Leamos el texto en el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que practica el pecado tiene un mentor llamado diablo o Satanás, como le conocemos. ¿Qué cosa es practicar el pecado? Practicar, ¿verdad?, el pecado son cosas que hacemos, prácticas que nos fueron enseñadas y otras que nosotros las aprendimos. Oiga bien, algunas prácticas nos fueron enseñadas, otras nosotros las aprendimos. Por ejemplo, dentro de las cosas que aprendimos, algunos aprendieron a beber alcohol a temprana edad porque los padres de repente a los niños le dan cerveza, le dan a probar alcohol. Y ese es algo, una costumbre, un pecado delante de Dios que no fue la intención nuestra, pero alguien nos enseñó. Las malas palabras son
pecado, ofensa delante de Dios. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablemos de esa vamos a dar cuenta el día del juicio. Pero la aprendemos desde niño. Son enseñadas por nuestros padres. Incluso padres se alegran cuando miran que un niño dice una mala palabra, aunque esté ofendiendo a su propia esposa. Porque hay palabras crueles, ¿verdad? Las drogas muchas veces también se aprende en casa, fumar drogas de todo tipo. Bailar también, los padres nos enseñan. Se ponen a bailar de frente y los niños aprenden. Uno aprende rapidísimo cuando es niño, no sé por qué, ¿verdad? Echa toda la inteligencia. Y cuando ustedes ven, el niño sabe bailar y el padre o la madre lo saca incluso por videos y sacan en Facebook que su niño sabe bailar. Y no saben lo que están sembrando. Entonces hay pecados que fueron aprendidos, pero hay pecados también que nos fueron enseñados. Las infidelidades, los adulterios, el ser malcriado, cosas que se acostumbran en la casa y se aprenden desde niño. Quiero que miremos algunos pasajes de la Biblia, lo que es la costumbre que nos puede hacer daño como personas y que nosotros debemos desarraigarlas y vamos a aprender cómo hacer, porque les aseguro que nadie quiere ser alcohólico. Nadie quiere ser malcriado, ni nadie quiere ser drogadicto. Una mujer no quiere fracasar en su matrimonio. Un hombre no quiere ir a parar a la cárcel. Sin embargo, todas esas cosas tienen una causa. Isaías capítulo 2, versículo 6, habla de costumbres que aprendimos muchas veces en casa, otras veces en el colegio. Algunas veces aprendimos en el trabajo, en la universidad. Todas esas cosas aprendidas no hacen efecto, para bien o para mal. Lamentablemente, la mayor parte de cosas son malas las que aprendemos. Dice el pasaje en Isaías capítulo 2:6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Dios le reclama al pueblo de Israel porque ellos, en vez de echar a andar las normas que Dios le dio para que vivieran bien, ellos tomaron costumbres del oriente, de los filisteos, e hicieron pacto con gente extranjera. Y a nosotros, hermanos, no estamos en otra parte, no estamos lejos de esa realidad. Muchas costumbres de las que nosotros tenemos y practicamos y de las que la gente practica en casa, fíjense que fueron aprendidas en otro lugar. Por eso dice la Biblia que cuando alguien se junta con una persona que no es correcta, también pierde, dice, las buenas costumbres. Usted mira que las costumbres, entonces hay que ponerle mente. ¿Qué tipo de cosas hace usted en casa? ¿Qué tipo de costumbres tiene que pueden afectarle su vida personal? Por ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene temperamento violento que fue aprendido, heredado, y usted lo descubre y sabe que no puede hacerlo porque va a afectar a sus hijos, a su generación nueva. Y me agrada cuando la Biblia enseña que las costumbres que nosotros nos fueron enseñadas, tenemos que revisarlas. Quiero que abramos la Biblia en Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Porque las costumbres, hermanos, son un peligro cuando no analizamos qué costumbres tenemos como pueblo. Y la palabra de Dios debe ser nuestro modelo de vida. Siempre, ¿verdad?, que usted quiera hacer algo, siempre que usted vea si algo está bien o está mal, debe llevarlo a la luz de la norma de Dios. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos.
sino según la costumbre de las naciones que os rodean, habéis hecho. Dios ha querido siempre que el hombre tome por norma la palabra, porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. No he encontrado en nada de la palabra que Dios haya tenido mala intención para los seres humanos. Él nos creó. Él dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darlo al fin lo que ustedes esperan. El Salmo, ¿verdad?, 37 dice que nosotros debemos deleitarnos en Jehová y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando tomamos las costumbres de otras personas, cuando tomamos las costumbres de la gente que nos rodea, nosotros también adquirimos maldiciones, producto de algo que estamos haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que revisar, porque la Biblia dice: el que practica el pecado. Practicar significa que constantemente yo lo hago. Esa es mi forma de ser, mi forma de vida. Y ahora la Biblia dice que yo tengo que revisar, ¿verdad?, qué cosa hago yo. Marcos capítulo 7, versículo 7. Jesús también nos advierte que aún en la vida religiosa tenemos que tener cuidado, porque gente se sale de la palabra y te pone mandamientos y normas que no están en la palabra, pero que se convierten en ley para una religión, cualquiera que ésta sea. Y lo hermoso es que cuando te ponen, o cuando usted se pone como norma la palabra de Dios, usted va a ser feliz, libre. Pero cuando te imponen una ley, usted sufre. Mire lo que dice Marcos 7:7. Jesús dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrina. Oiga bien, doctrinas son enseñanza. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para que vea usted que aún en la religión te pueden poner una carga, una cadena que te puede atar. Esas cadenas de maldición, esas cadenas que nosotros no las miramos muchas veces, ¿verdad? Usted mira a alguien violento, usted mira a alguien malcriado, usted mira a alguien, a una mujer que no se deja gobernar, que no es sumisa o que no atiende las normas de su matrimonio, y le aseguro que esa persona no puede entender que hay una cadena que la persigue. Probablemente lo miró en su niñez a mamá como mandaba a papá. O probablemente le dijeron en el colegio: no te dejes mandar. Alguna amiga le dijo: no te dejes. Derecho que no se defiende, derecho que se pierden. Todos traemos cosas que la gente nos enseña. Pero quiero enseñarle algunas cosas que nos van a afectar. Porque esas cosas que hacemos traen consecuencias en nuestra vida. También, ¿verdad?, les dije que hay prácticas que nos fueron enseñadas y otras prácticas que nosotros aprendimos. También heredamos maldición por eso. Por ejemplo, madres solteras en este tiempo hay montones. Y cuando la persona revisa y ve que hay una cadena generacional, o hay divorcio, y comienza a ver una cadena, mamá, papá, tía, hermanas, y así, entonces también encontramos enfermedades de maldiciones generacionales, pobreza, heredadas, producto de violar normas de Dios, suicidios, gente que persigue, familias que los persigue el suicidio, herencias de maldición, viudez. ¿Sabe, hermano? Muchas de estas cosas que nosotros tenemos y que heredamos, algunas de esas maldiciones vienen producto de lo que nosotros hablamos. Por eso es que cuando usted conoce la palabra y usted comienza a mirar el mundo de Dios, usted ve que sin querer nosotros, solamente por seguir costumbre de la gente, nosotros mismos nos echamos maldición.
Mucha gente, por ejemplo, canta, ¿verdad? Los antiguos cantaban una canción de la Sonora Matancera que dice que se acabe el mundo. Échame al infierno porque voy a pagar los pecados que he cometido, ¿no? Otros dicen que me la pegue, pero que no me dejen. El santo cachón. Toda la música que usted mira actualmente, si la persona la analizara, lo que está cantando, se daría cuenta que se está echando una maldición en su corazón. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y cuando usted canta ese tipo de música, usted está llamando la maldición para usted. Hay música de pobreza. Cuando alguien ha tenido problemas matrimoniales o de noviazgo, le ponen música que le llaman de cabanga. La gente dice cortapulso. Y la gente cuando oye decir eso, no se da cuenta que probablemente tiene rato de estar cantándolo, de estarlo profetizando, hablándolo, diciéndolo. Si en los altares uno debe tener cuidado de no maldecir a la gente, porque en muchos altares cristianos maldicen a la gente. Usted no se imagina entonces qué cuidado debemos de tener nosotros con lo que nosotros hablamos. La gente dice, ¿qué música puede ser buena? ¿Cuál es la música? Dice, yo no le veo nada de malo a la música romántica. Dice, puede pasar 3000 años, pero nunca te olvidaré. ¿La han oído? Y ahí está pegado o pegada y pasan 3000 años y no puede olvidar todo el desastre que le ocurrió. Toda la música que sale del mundo, hermano, no puede traer ni una sola cosa buena. Y yo le garantizo que si usted la escucha, ¿verdad? Aquella que le llame la atención. ¿Alguno le llama la atención la música del mundo? Levanta la mano. Nadie. No es verdad. Usted entra a un restaurante a comer y si no es restaurante cristiano va a hallar música del mundo y de repente está comiendo y cuando se da cuenta está o le trae a memoria. Y saben, mira lo que dice, la muerte está de primero y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Lo que te guste lo vas a comer. Si usted va a ver todas las muertes que hay allá afuera, si la gente que no tiene a Cristo, que no ha venido aquí, las muertes de ellos tienen un proceso donde ha venido, ¿verdad? Pasando algo. Alguien usted lo mira que se suicida y usted piensa que fue ayer. No, tenía rato. ¿Qué es lo que sucede? Y la gente dice, pero mamá no se pudo dar cuenta, papá no se pudo dar cuenta. Claro, de repente podemos adivinar o podemos pensar, pero difícilmente nosotros podemos mirar en el corazón de alguien. Difícilmente podemos llegar a su mente y Satanás es allí donde ataca. Y por eso nuestro hablar tiene un gran significado. Si usted canta para Dios, todo lo que usted haga, toda la música de cristianos inspirado por Dios le va a elevar hacia adorar a Dios y hacia amar la vida en esta tierra. Pero cuando usted saca esa música y la cambia por la música del mundo, le aseguro que tarde o temprano usted viene a sufrir consecuencias. Y por eso es que me gusta este pasaje. No es tanto porque diga los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque les decía que internamente Dios dejó algo, un termómetro que nos mide. Creo que si no me equivoco, Proverbios 27:20 o 20:27, uno de los dos, dice que adentro de nosotros, en nuestro espíritu, es con el que Dios nos mira y se comunica con nosotros. Entonces, me gusta este pasaje porque no solamente me dice el que practica el pecado
es del diablo, sino lo que me encanta es la solución a las prácticas que me enseñaron de niño, a las prácticas que he aprendido en el mundo, a las prácticas que tuve con compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amigos, padres, hermanos, porque casi todo mundo contribuye a que uno aprenda cosas. Muchas veces es más mal lo que uno aprende que lo bueno. 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, dentro de usted está el espíritu. Y ese es lámpara, o sea, es la cámara que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros, que escudriña lo más profundo de su corazón. Entonces volvamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Porque esto me encanta, hermano. ¿Sabe? Me encanta porque cuando yo descubrí que hay cosas que no las podemos quitar, o la mayor parte de cosas no podemos librarnos. ¿Cómo nos libramos de la herencia de papá? ¿Cómo nos libramos de la herencia de mamá? De mi abuela que murió de cáncer, mi mamá de cáncer, y probablemente me toque a mí también. ¿Cómo me libro del alcoholismo? ¿Cómo me libro de esa herencia de maldición? ¿Cómo me libro de que mis padres hayan adorado no a Dios y eso tenga consecuencias según la palabra? Y por eso es que me encanta esto. ¿Sabe, hermano? Cuando yo empecé a mirar la palabra y a comparar con lo que hace el mundo, por eso es que me da un pesar a mí cuando veo la gente aparentemente disfrutando. Dicen que este domingo, o no sé qué día de esto, hubo hípico aquí. Un día de esto hubo hípico. ¿Cuántos han ido a un hípico? ¿Y cuántos fueron al hípico sin caballo? La mayor parte de gente va al hípico sin caballo. Yo fui. Yo soy de Chontales. Y se anduvo en el hípico. Pregúntele qué caballo montó. Se visten de camisa cuadriculada en Chontales, ¿verdad? Pantalón jean azulón y unas grandes botas, un sombrero. ¿Y a dónde vas? Le pregunta usted. Voy al hípico. Y los que van al hípico, los de los caballos, creo que lo más son 50. Pero ahí mira más de 50 usted. Y luego vienen contentos diciendo, anduve en el hípico, estuvo buenísimo, ¿verdad? Y las muchachas con tacones altos, bien rendidas por andar en el hípico. Los hombres, ¿verdad? Con las botas tubo, también rendido todo lo que es el talón, porque anduvieron en el hípico. Ese es el mundo temporal, ese es lo que el mundo hace para engañar. Por eso dice la Biblia que cuando el diablo sea exhibido en el último tiempo, la gente va a detestar a Satanás porque él lo engañó y lo hizo creer que disfrutaban la vida en la tierra. Pero miremos, dice el texto, porque aquel, versículo 8, hermano, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y esto es lo más hermoso que usted y yo podemos tener. Hay cosas en la vida que nos cuesta desarraigar. Hay maldiciones en nuestra vida que nos dan miedo que nos alcancen. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Amén. Toda cadena generacional, para eso apareció el Hijo de Dios. Y cuando yo veo al Hijo de Dios aparecer para que quitara todas las cadenas en mi vida, entonces me di cuenta que puedo ser feliz en esta tierra. Todos le tenemos miedo a las enfermedades, ¿sí o no? Todos le tenemos miedo al cáncer. Todos le tenemos miedo al virus. ¿Cómo hacemos para que no me alcance? Pero la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace un hombre para dejar de ser borracho, dejar de ser drogadicto, para poder tener un matrimonio fiel y poder amar a su esposa siempre?
Y sabe, hermano, nosotros no hace falta descubrir lo que la Biblia dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo hace una mujer con su marido infiel, adúltero? ¿Cómo hace? Allá afuera el mundo le dice que recurra a un brujo, a darle hechicería. Pero ¿cómo hace un cristiano, una cristiana? ¿Qué debería de hacer? Debería de recurrir a lo que dice la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, el adulterio en mi matrimonio. Amén. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer el alcoholismo en mi familia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer el suicidio en mi familia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer los drogadictos de mi familia. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y sabe, así como una mujer recurre al brujo, al hechicero, una mujer debería de recurrir al Hijo de Dios y decir: Señor, pone amor en mi esposo de tal forma que pueda aprender la fidelidad y que cada vez que me mire a mí, no mire a nadie más. ¿Lo puede hacer Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? No oramos así. O no oran así. Porque yo sí oro. ¿Sabe qué le digo yo? Señor, que cuando mi esposa me vea a mí, no vea a nadie más guapo que yo. Dale un amor tremendo, que no mire a nadie más. Tú eres el dueño del amor, así que ponéselo bastante a ella. Y yo camino tranquilo. ¿Ya miraron? ¿Cuántas hermanas oran así? Que le ponga: Señor, ponele un amor a mi esposo, pero tremendo, que cuando me vea, sepa que si me cambia, pierden. ¿Ya miraron que ninguna ha recurrido al Padre? La jovencita: Señor, que cuando me case ese hombre no mire a nadie más que a mí, que se muera a la par mío ya de anciano. No que se empieza a decir: ojalá que me salga fiel. O se empieza a verlo como que si fuera imposible. Y eso es lo que me gusta de esto. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y si usted viene al reino de Dios, si viene a formar parte de este pueblo, no de una religión, parte de esta nación, del reino de Dios en la tierra, usted tiene la facultad de recurrir al Hijo de Dios. El Salmo 121 me encanta a mí, porque cuando yo comencé a ver que la gente te desilusiona, que el trabajo puedes tenerlo hoy, mañana no, que podés perder cualquier cosa, o económicamente puedes estar bien hoy, mañana tal vez no, pero aún con todo eso, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando usted toma ese salmo, no sé cuántos se lo saben, pero desde que yo soy cristiano me dijeron que me aprendiera dos: el Salmo 91 y el Salmo 121. Dice que hizo los cielos y la tierra. Y miren lo que dice el siguiente: no dará tu pie al resbaladero, o sea, no va a fracasar, ni se dormirá el que te guarda. Esa es la dicha, hermano, de pertenecer al pueblo de Dios. Podemos dormir confiadamente porque Dios nos cuida siempre, de día, de noche. Esté la vida o esté sombra de muerte, Dios nos guarda para gloria de su gran nombre. Amén. Y el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. El siguiente, hermano: he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Saben que nosotros somos israelitas por adopción, hermano. Quiero que nunca lo olvide yo. Cuando usted vea las promesas de Israel, no se excluya, porque la Biblia enseña que nosotros somos israelitas cuando aceptamos a Jesús, el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para darte una nueva ciudadanía en el reino de Él. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora ya miramos, ¿verdad? Juan 8:36 es un pasaje que Jesús le dijo a aquella gente, pero probablemente no lo supieron analizar. Y yo quiero que usted
lo pueda tomar en su vida personal, ¿o yo? Porque todos vamos a pasar por X situaciones. Pero tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos, tenemos que tener cuidado con lo que nos rodea y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos o cantamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, hay gente que es falsamente libre. Y por eso es que me gusta esto, porque la vida cristiana, el pueblo de Dios o pertenecer al pueblo de Dios, no tiene nada que ver con religión. Si usted aprende una norma aquí y la cumple sin entenderla, usted es esclava de esa religión o de esa norma. Pero si usted entiende la norma que es para su bien y puede agradecerle a Dios que le haya abierto sus oídos, sus ojos, su entendimiento para comprender qué es beneficio suyo, la vida suya es diferente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso usted ve que la gente inventa algunas instituciones para liberar a la gente del alcoholismo, de las drogas. Algunos lo logran, pero la mayor parte de ellos no. Y la mayor parte de ellos están allí, tienen miedo salirse de allí, porque saben que si se salen, ellos vuelven a caer. Los alcohólicos anónimos le dicen, tenés que estar aquí siempre, porque si no venís aquí y no escuchás la reunión, podés caer. Y eso mismo le hacen los cristianos evangélicos a uno cuando no entiende el reino. Le dicen, si no estás en la iglesia, te podés enfriar. Para eso apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para deshacer la obra del enemigo. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Amén. Y esa libertad es aquella que usted no tiene que andar pensando qué dirán, ¿verdad? Sino que usted vive por la palabra y sabe que al vivir por la palabra, usted va a sentir libertad dentro de su corazón. Quiero pasar al versículo 9. Queremos, hermanos, soltar maldiciones que nos han seguido por años. Cuando yo me di cuenta de que hay maldiciones, hermanos, que las heredamos. En sus casas lean Deuteronomio capítulo 28. Van a ver que los primeros 14 versículos tienen que ver con bendición. Y el resto de versículos hasta el versículo 60, todos son de maldiciones. Y en los 10 mandamientos, Jesús dijo que Él visita, Dios dijo que Él visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, cuando yo reviso las costumbres y he llegado a ver de dónde las adquirí, fíjense que he llegado a preguntarle a mi madre y mi madre me dijo, me la enseñó tu abuela. Y a la abuela me la enseñó mi bisabuela. ¿Cómo deshacer tipos de maldiciones que hay? Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios. Y mire lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, cuando alguien nace de Dios, no que viene a una religión, no que tiene una religión, sino cuando alguien nace de Dios, no practica el pecado. O sea, no te sale practicar el pecado. Yo le aseguro que ninguno de los que están aquí está pensando en ir a pecar más luego. No es verdad. Ni siquiera el que todavía no ha moldeado su carácter no está pensando, bueno, en la cena voy a pelear antes de dormirme. No. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Oiga bien el secreto. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué cosa es la simiente? Porque ahí está la clave para que yo no practique el pecado, porque todo mundo sabe que el pecado es atrayente. El pecado es dulce. Las consecuencias son las que son
terribles y amargas. Pero todos, ¿verdad? De eso se aprovecha Satanás, que él ha hecho posible que el pecado sea atrayente. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miremos cómo salimos de esto. ¿Qué cosa es simiente entonces? Simiente es la semilla, ¿verdad? Simiente es aquello que nosotros, Dios nos permite que habite en nuestro corazón. Vamos a ver el versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Y luego vamos a ver en la palabra qué cosa es la simiente que no te deja pecar. Dice así, 1 Pedro 1, 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Oiga bien, no es algo que usted y yo podamos poner. No es algo religioso. No es algo que tengamos potestad nosotros de ponerla. Siendo renacido de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la semilla, es la simiente. Jesús, cuando explicó la parábola del sembrador, la semilla era la misma. El sembrador era el mismo, la tierra era la que era diferente. La semilla de la palabra sembrada en alguien va a germinar algo bueno. Si la palabra está sembrada en usted, la vida será diferente. Ahora quiero que mire 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuando alguien nace, no nace porque pasa una religión o cambia de religión. No, tiene que ocurrir algo sobrenatural en la vida de esa persona. Porque cuando la palabra llega al corazón, se implanta en una persona, toca la fibra de nuestro corazón, hay algo que te llama y te dice: te quiero, dice Jesús. Vos me perteneces. Dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no tenía ni idea que Dios me amaba en 6 millones de habitantes de nicaragüense. Pero cuando yo entendí que había algo dentro de mí y yo me di cuenta que Él me amaba encima de un montón de gente, no porque yo haya sido especial o mejor que cualquiera, sino puro amor de Él. Miren lo que dice. Decía como niño recién nacido. Este es lo que cambia cuando alguien nace de nuevo. Comienza a tener una sed de beber, como el niño cuando recién sale del vientre de la madre. Inmediatamente llora y le dan el pecho. Y si no tiene leche, la madre busca darle un biberón. Pero él necesita leche. Y si no le da leche, ni quiera Dios, se desvela uno. Eso es, ¿verdad? Porque cada hora, ¿qué le parece si cada uno de nosotros, cada 2 horas, su espíritu le pidiera beber leche espiritual? Decía como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando habla para salvación, hermano, no es porque usted va para el cielo. Sí, lo que nos espera ya es vida eterna. Pero cuando la Biblia habla de salvación, es integral. Es que usted la pase bien en esta tierra. Es que usted lo viva bien. Que cada decisión suya tenga el sello de Dios, para que usted pueda disfrutar todo lo que haga en esta tierra. Y eso solamente por la palabra. Quiero que regresemos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 13. La simiente, hermano, permanece en una persona. Si la palabra, ¿sabe, hermano? Esta es la diferencia cuando comenzamos a entender la fuente de nuestro espíritu, la fuente de nuestra felicidad. No depende de lo que usted haga, no depende del dinero,
No depende de lo que usted tenga de bienes materiales. No depende si es casado o es soltero, o soltera o casada. No depende si usted es viuda o si usted es anciano o anciana o joven o niño. La palabra de Dios trae vida. El texto que leyó el hermano, ¿verdad? De inicio, miren cómo me gusta a mí cuando Dios está queriendo enseñarle a su pueblo. Todos los cantos, casi todos fueron que Jesucristo puede cambiarte. Si todo lo has probado, dice, y te ha salido mal, vení a Cristo. Amén. Dice el texto, el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen, hermanos, si no encajamos en esta tierra. El peor error que puede hacer un evangélico hijo de Dios o alguien que viene al reino de Dios es querer encajar en esta sociedad. Jamás va a poder encajar porque hace muchos años la sociedad dejó la Biblia. Estados Unidos, que fue un país que tenía por norma la Biblia, ya solo le quedó el rito nada más de jurar un presidente con la Biblia. Pero la Biblia la sacaron de los colegios, de las universidades. No va a poder encajar entonces en este mundo. Si la palabra de Dios permanece en usted, usted va a ser diferente siempre, en todos lados. Quiero que ustedes vean el efecto de la palabra en Juan 8:31. Porque me gusta este pasaje, hermano, porque usted no puede tener una carga religiosa aun cuando sea evangélico. Yo no sé usted, pero yo me siento que casi la palabra evangélico casi nunca la digo. O sea, cuando alguien me pregunta si soy evangélico, casi no le digo que sí. Siempre le digo, soy cristiano, hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque evangélico me suena a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para mí, ser hijo de Dios es tener la constitución completa desde Génesis hasta el Apocalipsis. En él, en todo esto he aprendido tantas cosas en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida espiritual, en mi vida como padre. Todo lo que he aprendido lo he aprendido de acá. Y todo lo que no era bueno lo deseché por la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Me gusta esto porque, sabe, hermano, no todos los judíos creyeron en Jesús. Podría decir, dijo Jesús a los de Estelí que habían creído en él. No todos quieren aprender, no todos quieren creer en Jesús. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la clave para mí. Y es la clave para usted. Cuando la simiente, la palabra, se penetra en su corazón, usted no va a poder pecar. Inmediatamente el enemigo le trae una música, el Espíritu Santo te dice, hey, eso te hace daño. Inmediatamente el enemigo le presenta una tentación, el Espíritu Santo también te dice, no, no es para vos, eso no. Y cada pecado que el enemigo quiera mostrarle, el Espíritu Santo también te enseña el peligro que uno corre. Entonces es lo hermoso, ¿verdad? Porque el siguiente versículo entonces nos da la libertad que nosotros podemos tener. Y cuando yo entendí esto, hermano, la vida para mí cambió. Porque yo nací en un evangelio donde era malo ir a la playa, era malo ir al mar, era malo ir al cine, era malo ir a ver jugar fútbol, era malo, todo era malo. Menos, ¿verdad? Chismear en la iglesia, pelearse en la iglesia, eso era costumbre normal. Pero cuando vine a Jesús, me di cuenta que Dios hizo el mar para que los seres humanos lo disfruten, pero que lo disfruten de la forma correcta. ¿Verdad? Viene Semana Santa, no voy, no salgo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber guaro, pleito. Mis hijos estaban pequeños, yo no podía enseñarles que miraran cosas incorrectas. Pasaba Semana Santa, no íbamos con mi esposa. Solo nosotros, el mar completo para nosotros.
Y usted no necesita reales, usted solo se va a algunos lugares donde entra gratis y tiene todo el mar para usted. El cine también. Aprendí que puedo disfrutar la vida. ¿Qué no puedo hacer en el mar? Ponerme en tanga. Eso sí no puedo hacerlo, pero puedo disfrutar el mar. Dice, es que de pantalón no se puede nadar. Nadie nada en el mar, hermano. Es una idea equivocada que el diablo le mete, porque nadie nada en el mar. Para nadar tiene que meterse al fondo. Y no tan al fondo, porque si no aparece allá en el Océano Pacífico. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe, hermano? Esa es la gran diferencia. Que cuando usted comienza a entender la palabra, uno es libre. Y usted puede ir en cualquier lugar, solo que tiene que mantener la norma de Dios. ¿Sabe qué me gusta a mí de algunas culturas? Que son bien arraigadas. Por ejemplo, si usted va a la cultura oriental, los chinos, los japoneses, toda esa gente, llegue quien llegue, ellos mantienen su norma, su cultura. Si aquí entrara un musulmán, ¿usted cree que se va a quitar ¿cómo se llama? El turbante solo porque aquí pensamos que es la casa del Señor? Él no se va a quitar eso porque él piensa y él sabe que él así anda agradando a Alá. Y nosotros no se lo podemos quitar. Si no se lo quita el Espíritu Santo, usted no puede hacerlo. Por esa razón es que cuando usted comienza a entender la cultura suya, siempre va a privar, ¿verdad? A mí me da pesar porque hay comidas que solo la comen en diciembre, ¿no? Pavo solo en diciembre, ¿no? Y yo no tengo problema en comérmelo en abril, en mayo, en junio, ¿no? Relleno, yo deseara que lo hicieran todos los meses, ¿no? Pero solo en diciembre. Hasta los evangélicos van en diciembre haciendo relleno, ¿no? Y nos privan todo el año, 11 meses sin comer relleno, ¿no? ¿Qué le parece, no? Pero la Biblia dice que Dios me hizo libre a mí por la palabra, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo disfrutar todo lo que Dios puso de la forma correcta en esta tierra. Quiero enseñarles, ¿verdad? Maldiciones que vienen, que te van a atar si no las rompemos en el nombre de Jesús. Eso que usted mira que su familia tiene y que le puede ocurrir a usted, incluso hay temor que nos ocurra, es porque nosotros no hemos agarrado la palabra y la hemos echado a andar. Hay promesas en la palabra tan hermosas que usted y yo debemos de disfrutarla. Pero quiero enseñarte por qué es que la gente no la disfruta. Volvamos a 1 de Juan capítulo 3. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Miren, no practica el pecado y no puede pecar. Qué bonito es entonces, ¿verdad? Cuando usted se enfrenta a este mundo y el diablo le trae tentación y de su corazón sale que no puede hacerlo. Eso es hermoso. El siguiente versículo, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está la diferencia. Todo aquel que no hace justicia es la primer diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Miren, hermano, no es porque usted se pasa a una religión que deja de ser hijo de Dios o pasa a ser hijo del diablo. La religión no te marca quién es hijo de Dios ni quién es hijo del diablo. Porque podés estar en cualquier tipo de religión y tener un padre que no es el Dios del cielo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, usted tiene que aprender la justicia en esta tierra. Esa es la característica principal de un hijo de Dios. Justo,
hacer las cosas bien, no dañar a nadie, no hacer cosas que atenten contra la vida de alguien. Nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, no podemos, un ejemplo, usted tiene algún tipo de negocio, no puede acumular todo el grano de frijoles y esperar que lo va a vender hasta dentro de 5 meses cuando esté caro. Dice la Biblia que el que acapara el grano para venderlo después en mayor precio, se acarrea la maldición del pueblo. Y la gente te maldicen. Y por eso es que te ve casi la mayor parte de gente que hace eso, siempre fracasa. Lo que pasa es que nosotros miramos el inicio de esa persona y dijimos, se levantó. Pero el fracaso no solamente tiene que ver económico. De repente ese mismo negocio le hace perder su familia. Entonces dice que a todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí no hay religión, solo hay 2 características. El hacer justicia y el amar a Dios. ¿Por qué el hacer justicia? Porque Dios es justo, hermano. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su justicia. Incluso el infierno no es Dios quien te echa o quien lo echa al infierno a una persona. Es la misma persona que voluntariamente escoge ir allá. Si Dios no hubiese dejado su palabra, si Dios no hubiera dejado la norma escrita, entonces sí dijéramos, Dios está mandando al infierno porque la gente no sabe. Pero no hay nadie, hermano, casi en el mundo que no conozca este libro llamado Biblia. No hay nadie. Todas las religiones conocen la Biblia. Entonces, no puede ser una persona injusta, ¿verdad? No puede hacer algo que vaya a dañar a la esposa, a los hijos. ¿Sabe, hermano? Hay palabras terribles que los niños aprenden desde niños. Cuando un niño aprende a decir hijo de P, porque oye a papá y mamá, ¿sabe qué está haciendo ese niño? Echándole una maldición a otro. Cuando el papá le dice al niño esa mala palabra, está maldiciendo a su esposa. Y cada vez que alguien la pronuncia, yo sabe que me da pesar, ¿a quién le estarán echando esa maldición? Y por eso es que la cultura del reino de Dios es diferente. Pero la otra cosa es que dice, la otra característica es que el que no ama a su hermano, amar es algo innato de Dios. Su amor es tan grande que nos ama aunque nosotros no le amemos. Nos ama aunque usted sea parte del pueblo y renuncie a este pueblo que Él redimió con la sangre de Jesús. Aún estando allá afuera, Dios te sigue amando, esperando que nosotros volvamos. De hecho, para mí, cuando la gente dice acepta a Jesús, yo casi lo siento como volver a casa. Cuando la gente se refirió a Zaqueo como alguien terrible, ladrón, publicano, Jesús dijo, él también es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan de médico, dijo, sino los enfermos. Y eso era yo. Y eso probablemente sea usted, lleno de maldiciones generacionales heredadas o aprendidas, y tenemos nosotros que librarnos de ella. Pero cuando nos libremos de ella, también la característica principal va a ser la justicia y el amor a los demás. No hay nadie que sea hijo de Dios que odie a otra persona. El ADN de Dios puesto en nosotros. ¿Sabes? Si yo le digo, le voy a mostrar a mi papá, lo primero que cuando usted vea a mi papá va a decir, se parece. Porque el ADN, las características, para que yo pueda decir que él es mi papá, tengo que tener ciertos parecidos. Y eso es cuando decimos somos hijos de Dios. En eso se diferencia entonces el ser hijo de Dios y el ser hijo del diablo. No una religión, sino en que Dios te libera de pecados enseñados o aprendidos en nuestra vida personal, que nos
acarrean maldición. No sé cuántos de ustedes han visto ustedes su familia. Analicen la familia y van a ver cosas que pasan de generación en generación. Y usted se va a dar cuenta que necesita que Jesús deshaga eso para bendición suya. Amén. Póngase de pie.